La última revisión, como les comentaba hace un ratito, es de ecología, que igual es el tema más largo que preguntan, por lo menos en el módulo común, y que son 6 preguntas, y en módulo electivo de biología son 4 aproximadamente. Así que no es el tema más extenso en la prueba de biología, pero sí es el tema más extenso en la prueba biología común, porque en biología común y electiva, lo más extenso creo que es hormonas y todo lo que tenga que ver con procesos vitales. Pero ecología es el segundo en extensión, tomando en cuenta común y electivo. La idea de esta revisión es identificar algunas características de componentes de los ecosistemas, finalmente es lo que se estudia en ecología, y dar algunos tips, por ejemplo, de cómo analizar el tipo de preguntas o algunas características importantes. Entonces, primero tenemos que definir los niveles de organización ecológica, porque recuerden que cuando revisamos biología celular, hablamos desde átomo hasta organismo. Hasta ahí llegaba a los niveles de organización de la vida o biológica eh, o celular. En cambio, los niveles de organización ecológica comienzan desde el organismo o individuo si juntamos varios organismos de la misma especie. Y ojo aquí, que viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo, esas son las características, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, la misma especie, tenemos una población. Si juntamos dos o más poblaciones que conviven en el mismo lugar y al mismo tiempo, tenemos una comunidad. Cuando esa comunidad interactúa con el medio abiótico, o sea, con el suelo, con el agua, con el aire, con el entorno, todo lo que no tenga vida, tenemos un ecosistema, que es el objeto de estudio principal de la ecología. Si juntamos distintos ecosistemas que tengan características similares, tenemos un bioma. Y por último, si juntamos todos los biomas, tenemos la biosfera, o en este caso sería la Tierra propiamente tal, donde es un conjunto de biomas. Generalmente, o no generalmente, siempre, en la prueba les preguntan principalmente por poblaciones, por comunidades y por ecosistemas. Principalmente, y lo que más preguntan es de ecosistemas, porque ahí se van a dar distintas interacciones con el medio ambiente, flujo de materia, de energía, la fotosíntesis, los descomponedores, todo eso en ecosistemas. Cuando tienen que hablar sobre interacciones entre especies, parasitismo, mutualismo, tenemos que se habla de comunidades. Y cuando analizan componentes específicos de una población, por ejemplo, el nacimientos, emigración, tasa de natalidad, curvas de crecimiento, eso sería población. Entonces, serían los tres niveles que se preguntan en ecología y sus relaciones entre ellos y también cómo el hombre influye negativamente en estos niveles. Entonces, eso sería con respecto a los niveles de organización. Si definimos ecosistema, tenemos en general que son un conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio, o sea, se relacionan con los componentes abióticos, eso es un ecosistema, y tenemos, por ejemplo, en esta imagen, distintos tipos de aves, tenemos insectos, tenemos aquí organismos acuáticos, peces, aquí hay creo que organismos microscópicos, tenemos árboles, plantas, etcétera, seres vivos, lo biótico, y también tenemos componentes abióticos como el aire, el agua, las sales minerales disueltas, por ejemplo, en el agua, gases que estén en la atmósfera, etcétera. Eso sería lo abiótico. Y aquí tenemos un ecosistema. Interacción entre lo vivo y lo no vivo. Lo biótico y lo abiótico es un ecosistema. ¿Por qué comenzamos con el ecosistema? Porque en el temario aparece explícitamente que tienen que analizar los distintos niveles tróficos, cómo se relacionan, cómo ingresa la materia y la energía a los niveles tróficos, a los ecosistemas, cómo el hombre influye en estos niveles y todo eso. Traté de buscar una imagen más completa, pero no encontré. Pero a grandes rasgos, tenemos que los niveles tróficos se caracterizan de acuerdo al tipo de alimentación, al tipo de nutrición que tiene cada organismo,
de esos niveles. Por ejemplo, tenemos los productores, que en este ejemplo serían las plantas. En un ambiente marino podrían ser algas, microalgas, tenemos el fitoplancton, por ejemplo, que es el organismo más importante en los mares, pero en la tierra todo lo que sea plantas. Productores porque sus nutrientes los obtienen a partir de procesos propios, son autótrofos. Por ejemplo, la fotosíntesis. Tenemos los consumidores primarios, que siempre son herbívoros, o sea, se comen a los productores, se comen a las plantas, y la forma de alimentarse es comiéndose a otros, en este caso a las plantas. Luego tenemos el nivel de los carnívoros, que se llaman también consumidores secundarios, porque se alimentan principalmente de carne, se comen a otros organismos no plantas específicamente, aunque en este nivel pueden aparecer los omnívoros, que comen plantas y animales, pero generalmente los organismos omnívoros, su principal fuente de alimento es carnívora. Por ejemplo, el zorro pulpeo acá en Chile es un zorro omnívoro, pero que cuando le falta, por ejemplo, si come ratones, cría algunos pájaros pequeños, si no encuentra, se alimenta de frutos o algunas plantas, pero no es su principal alimentación. O sea, siempre va a preferir la carne. Entonces, eso sería con respecto a los omnívoros. Y luego tenemos un grupo donde son organismos que solamente consumen carne, que son carnívoros superiores, que en este caso se les llama consumidores terciarios. ¿Hay más niveles? Sí, pueden estar los consumidores cuaternarios, los quintos, etcétera, pero son poco frecuentes. Es más común en un ecosistema encontrar hasta los consumidores terciarios. Es lo más frecuente. Y aquí falta un nivel trófico muy importante, que no encontré una imagen que los incluyera así bonita, que son los descomponedores. Hongos, bacterias, que se alimentan de otros organismos, pero de sus restos, ya sea restos desechos o también de restos de sus cuerpos cuando mueren, por ejemplo, o si algo sobra de lo que están comiendo, etcétera, son descomponedores. No comen organismos vivos, comen organismos ya que están muertos o sus desechos. Preguntas aquí, niveles tróficos. Es importante relacionar el nivel principalmente con el tipo de nutrición. Con respecto al flujo de materia y energía, que es como la parte más contundente cuando hablamos de cadenas tróficas, redes tróficas, etcétera, tenemos que la materia y la energía fluyen a través de los distintos niveles, pero no fluyen de igual manera. Hay un caso, aquí voy a leer pero el chat, me están escribiendo. ¿Qué diferencia tienen los carroñeros? Bueno, los carroñeros comen, a ver, algunos definen que los detritívoros, los carroñeros y todo eso, algunos los definen como descomponedores, pero generalmente los carroñeros comen, por ejemplo, por decirlo así, trozos grandes de algún desecho, o de algún cuerpo, de alguna sobra. En cambio, los descomponedores en sí, que hay hartos grupos, van a nivel más molecular, así como más químico, degradando moléculas y devolviendo moléculas al ambiente. En cambio, el carroñero come y lo que desecha no es algo que va directo al ambiente. Lo que desecha el carroñero también tiene que ser degradado por un descomponedor. Entonces, si bien ayudan a reciclar la materia, pero los descomponedores son los que finalmente devuelven al ambiente esa materia. Y respecto a esa pregunta, tenemos que la materia siempre fluye de manera cíclica, o sea, ingresa a los seres vivos, ingresa a los niveles y luego vuelve a la Tierra y vuelve a entrar los seres vivos, vuelve a la Tierra o al aire, dependiendo qué tipo, qué ciclo sea, siempre está en ciclos, desde lo abiótico a lo abiótico, de lo biótico a lo abiótico, de lo abiótico a lo biótico y así siempre en ciclos. La materia es así. En cambio, la energía fluye de manera lineal. Llega un punto en que no sigue fluyendo y además no se devuelve a su fuente de origen. Vemos con flecha roja lo que sería ciclo de materia. Fíjense, las plantas, aquí los productores, son los primeros en entregar materia.
Cuando a ella se la comen, esa materia pasa al herbívoro. Cuando al herbívoro se lo comen, la materia pasa al carnívoro. Cuando este carnívoro muere o elimina desechos, cuando el herbívoro también elimina desechos, o cuando la planta productor elimina desechos, los descomponedores toman estos desechos y los reciclan. O sea, se nutren y devuelven esta materia al ambiente de forma inorgánica, o sea, parte del ambiente. Y nuevamente, los productores pueden tomar esta materia, ingresarla a sus cuerpos mediante distintos procesos bioquímicos, y la materia ahora que era inorgánica vuelve a ser orgánica y comienza otra vez el ciclo. Entonces, la materia con la flecha roja fluye en ciclos, desde lo abiótico, desde el ambiente, hacia los seres vivos, y de los seres vivos hacia lo abiótico, o sea, el ambiente. Eso para que lo tengan en consideración. En cambio, la energía no viene del ambiente así como la tierra del aire, viene del sol. Y esa energía del sol principalmente la captan los que hacen fotosíntesis, entra la energía a los seres vivos, fluye a los otros niveles, pero fíjense, llega un punto aquí en los descomponedores que recibe la energía, pero ya luego no pasa nada más. La energía no vuelve a su inicio. No es que se perdió, sino que se utilizó y parte se transformó en otros tipos de energía. ¿En qué tipo de energía se puede convertir la energía del sol, por ejemplo? ¿Alguna idea? Aquí voy a ver el chat, están escribiendo. Energía química, muy bien. Por ejemplo, en moléculas de ATP, ahí tenemos muchos enlaces energéticos, ahí hay energía química. Muy bien. Luego, ya revisando este esquema, podemos nuevamente hablar de los tipos de nutrición que les contaba al principio. Vemos que, en general, los niveles tróficos los podemos dividir en tres generales. Todo lo que sea productor, todo lo que sea consumidor y lo que es descomponedor. Tenemos que los productores son los únicos que fabrican sus nutrientes a través de procesos complejos, por ejemplo la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Ellos no requieren comer a otros, no, porque ellos fabrican sus nutrientes. En cambio, los consumidores y los descomponedores necesitan nutrientes a partir de otros seres vivos o de sus desechos. Por lo tanto, tanto consumidores como descomponedores se consideran heterótrofos. O sea, su fuente de nutrientes viene de otros seres vivos, a diferencia de los productores que son autótrofos. ¿Por qué agrego esta imagen? Porque en el temario aparece explícito comprender a grandes rasgos los tipos de nutrición. Entonces aquí tenemos dos tipos de nutrición. Nutrición autótrofa de los productores y la nutrición heterótrofa de los consumidores y de los descomponedores. ¿Preguntas aquí? Bueno, acá se van dividiendo en tipos de todo eso, pero eso no es tan relevante. Lo relevante es saber que estos producen sus nutrientes y estos requieren incorporar nutrientes desde otros seres vivos o de restos de otros seres vivos. Profe, ¿se Dígame. pueden saltar niveles, cierto? Por ejemplo, pasar de los productor hasta el descomponedor. Claro, porque el descomponedor, de hecho, aquí, el descomponedor, yo no puedo ubicarlo, por ejemplo, hay algunos esquemas que a veces muestran al descomponedor después del consumidor secundario, pero eso no tiene lógica, porque cualquier nivel que tenga seres vivos se va a conectar directamente con los descomponedores, porque por ejemplo, si la planta elimina algún desecho, ya sea una hoja que la cambió, esa hoja tiene que ser degradada y lo hace el descomponedor. Si la planta se muere, el descomponedor la degrada. Entonces, puede ser directo o no directo. Por eso los descomponedores nunca se pueden ubicar al final de la cadena. Tiene que ubicarse en un lugar donde se conecte con todos los niveles tróficos. Sí, así que sí, se puede saltar ese nivel.
Ya. Y con respecto a la nutrición tendríamos eso entonces. Los que fabrican sus nutrientes y los que requieren incorporar sus nutrientes desde otros seres vivos o sus desechos. Luego tenemos, se me pegó el computador, ahí sí. Luego que hablamos de los tipos de nutrición, hay que revisar a grandes rasgos la fotosíntesis. El temario dice reconocer reactantes, productos de la fotosíntesis, algunas características y cómo la fotosíntesis se relaciona con los flujos de materia y energía y con los niveles tróficos. Ya dijimos que los productores pueden tener dos opciones de procesos, la fotosíntesis, que es la más habitual, o la quimiosíntesis. En el caso de la fotosíntesis, que es un proceso metabólico de tipo anabólico, porque se construye algo complejo, ocurre en organismos que tienen clorofila. Si yo les pidiera que nombraran 3 tipos de organismos distintos entre ellos que tengan clorofila, ¿cuáles nombrarían? O que hagan fotosíntesis. Número 1, el más fácil de nombrar siempre, ¿Una planta, profe? una planta, ya. También Ahora, puede ser una alga marina. una alga que no es una planta, es un protista, bien. Y por último, en el chat me están diciendo algunas bacterias. Por ejemplo, las cianobacterias. Entonces, ahí siempre tengan en cuenta no solamente las plantas, siempre tomen en cuenta distintos seres vivos para tener una variedad de respuestas. Porque a veces Demre coloca conceptos, no coloca la planta, coloca por ejemplo la cianobacteria, y si usted dice, ¿qué es lo que es la cianobacteria? Es una bacteria que hace fotosíntesis, que es un alga es un protista que hace fotosíntesis. Y una planta, claramente un vegetal, ¿cierto? Que hace fotosíntesis. Todos tienen en común la fotosíntesis, pero todos no pertenecen a los mismos reinos y al mismo tipo de organismos. Profe, Dígame, una consulta, me cayó una duda que no ¿sí? tenía claro. El alga pertenece a los protozoos, ¿cierto? No a los protozoos, pertenece al reino protista, y en el reino protista Ah, ya, ya, tenemos algas y también tenemos protozoos. ya, 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 que no lo entendí bien cuando lo dijo. Ya, sí, eso. Pero, profe, ahora consulta, los ¿Sí? protozoos igual realizan fotosíntesis, ¿cierto? Em, Esa es una pregunta muy buena y compleja, porque en la lógica no. Los protozoos, la mayoría son heterótrofos, pero hay algunos que son mixtótrofos que cuando les falta alguna fuente de alimento pueden hacer fotosíntesis, algunos. Pero aquí viene lo freak, porque hace 4 años en una PSU, DEMRE preguntó así, ¿cuál de los siguientes organismos es estrictamente heterótrofo? Y la respuesta correcta era protozoo. Y si uno busca en internet, busca en papers, en libros, lo que sea, uno encuentra que algunos protozoos no son estrictamente heterótrofos. Entonces la pregunta queda como, entonces, ¿qué respondo si el DEMRE me pregunta lo mismo? Yo le envié la pregunta a DEMRE por correo y nunca me respondió. Así que no, tengan en cuenta ambas opciones, por si acaso. Pero generalmente, la mayoría son heterótrofos. Eso. Acá me preguntan, ¿los protozoos suelen ser? Los protozoos sí, suelen ser consumidores primarios, porque ellos se comen a otros organismos y generalmente se comen a los productores. Por ejemplo, microalgas podrían comer. Entonces sí, son consumidores primarios. Eso con respecto a los tipos de organismos que hacen fotosíntesis. Tenemos que la fotosíntesis es un proceso súper importante porque es el principal proceso terrestre y también marino que permite la incorporación de materia y energía a los ecosistemas. ¿Por qué de energía? Porque la energía del sol la captan los fotosintetizadores y la convierten o la traspasan a moléculas energéticas, que después se van a pasar a otros seres vivos. La materia la obtienen del ambiente, el carbono, el fósforo, el nitrógeno, el agua, la obtienen del ambiente y esa también lo pueden pasar a otros seres vivos cuando se las comen y así sucesivamente.
Entonces, por eso este proceso, los organismos que hacen este proceso son tan importantes. Luego tenemos que, yo creo que este esquema lo han visto muchas veces, suele ser como, como la foto que casi siempre usan los profes porque es la más corta, la más fácil y la más sencilla y todo. Tenemos que la fotosíntesis tiene dos etapas. Dependiendo de lo que se utiliza, que es la luz, va a tener el nombre fase dependiente de luz, que sería acá, que se ve aquí de color amarillo, porque estaría simulando luz, y la etapa independiente de luz, que sería acá, que se ve de color más oscuro porque simula que no hay luz. Pero ojo, que la etapa independiente de luz no significa que ocurra de noche o que tenga que ocurrir sin luz. La etapa independiente de luz puede ocurrir con o sin luz. Da lo mismo. Si hay luz, bueno. Si no hay luz, bueno. Pero la dependiente de luz obligatoriamente tiene que estar la luz presente. O si no, no puede ocurrir. Eso para que lo tengan en consideración. Entonces, dos etapas. La etapa dependiente de luz y la etapa independiente de luz. Demre, en su temario, menciona que ustedes tienen que reconocer los reactantes y los productos de cada etapa. Si se dan cuenta, la primera etapa que está ocurriendo aquí, en este componente que está aquí, que se llaman tilacoides, que son unas estructuras que están dentro del cloroplasto. Recuerden que este es el cloroplasto, es el organelo donde ocurre la fotosíntesis, tiene tilacoides y tiene un espacio que se llama estroma. Todo este espacio que está aquí es un estroma, es el estroma, perdón. Y donde no hay estroma, hay tilacoides. Y aquí están. Aquí también hay tilacoides, estroma, 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 todo este espacio, estroma, estroma, y acá tilacoides. En la primera etapa, los principales reactantes, ojo, los principales porque son muchísimos más, pero a nivel de Demre son los que preguntan, se ocupa luz como energía y se ocupa agua. Y serían los reactantes de la primera etapa. Entonces, con un color rojo marquemos reactantes. Luz y agua. Serían los reactantes de la primera etapa, los principales, que vienen de afuera. De afuera porque el agua entra a la planta, la luz entra a la planta, vienen de afuera. Pero también a veces hay un reactante que se nombra, y a veces no, pero que no viene de afuera, sino que está en la planta. ¿Qué reactante será? Se utiliza en la primera etapa para poder captar la luz y que está dentro de la planta. Dentro está en el cloroplasto. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo dicen? ¿Lo escriben? ¿Tilacoides? Sí, están los tilacoides. ¿Y cómo se llama ese componente? Es como la moneda, ¿no? Es una molécula, un pigmento, ¿Clorofila? clorofila. Excelente. Entonces, tenemos que, aparte del agua y de la luz que vienen de afuera, la planta, el cloroplasto, tiene clorofila, que también algunas veces lo nombran como reactante, porque sirve para captar la luz y dirigir distintas reacciones. Entonces, podríamos decir que los reactantes de la primera etapa, agua, luz, externo, y clorofila, que está en la planta ya. Esos serían reactantes, con rojo. Entonces, con rojo, reactantes. Eso a grandes rasgos. A grandes rasgos. En la primera etapa, tenemos que también identificar los productos. Los productos los voy a encerrar con azul. Uno de los productos de la primera etapa que la planta no lo va a ocupar y que lo va a liberar al ambiente, que nos beneficia a nosotros muchísimo, tenemos que es el oxígeno. O sea, aquí tenemos un reactante, o sea, un producto, perdón. El oxígeno es un producto, pero que no le sirve a la planta en la fotosíntesis. La planta lo libera. Es un producto de desecho, por decirlo así. Se elimina al ambiente, oxígeno. Pero los dos productos
que la planta sí necesita de esta primera etapa dependiente de luz son los que están aquí. Se forma ATP y se forma una molécula que también es un ácido nucleico, al igual que el ATP, que le llamamos poder reductor, que es una molécula que va a participar en reacciones de reducción. Pero eso ya es química, así que no hay que complicarse tanto. Simplemente ahí está. Se lo pueden aprender como poder reductor o recordar sus siglas, el NADPH, que es entrega estos hidrógenos o electrones, dependiendo si lo habla alguien químico, físico, biólogo, es distinto como lo ven, pero finalmente se ocupa para reducir moléculas. Entonces, ATP, que es energía, y el poder reductor son los productos que a la planta le sirven. ¿Para qué le sirven? Para la segunda etapa. En cambio, el oxígeno es un producto que se libera, que no le sirve a la planta en la fotosíntesis. Por lo tanto, con azul tenemos los productos. Entonces, azul. Ahí está, productos. Y eso sería el resumen, así bien resumido, de la primera etapa dependiente de luz. Ocurre en los tilacoides del cloroplasto, utiliza como reactantes la luz y el agua que vienen del ambiente y la clorofila que está dentro del cloroplasto. Como productos, ATP, poder reductor, que se necesitan para la segunda etapa, y el oxígeno como producto de desecho que se libera al ambiente y que no le sirve para la fotosíntesis. Ojo, porque si la planta quisiera ocuparlo para respiración celular, ahí sí le sirve. Pero hablando de fotosíntesis, no le sirve. Por eso lo libera. Preguntas hasta aquí. Primera etapa, dependiente de luz. Ocurre en el cloroplasto, específicamente en los tilacoides. Y la segunda etapa, independiente de luz. No olviden que puede ocurrir con o sin luz, da lo mismo. En la etapa independiente de luz también tenemos productos y reactantes, donde estas moléculas que se produjeron en la primera, que acá eran productos, ahora se convierten en reactantes. Reactantes para la segunda etapa. Y esto viene de adentro, porque el cloroplasto lo produjo y se lo entregó, por decirlo así, a la segunda etapa. En cambio, desde afuera viene el dióxido de carbono, que también sería un reactante que se va a ocupar en la segunda etapa, la independiente de luz. Tenemos también otro reactante que un año lo preguntaron, en 2018, y pocas veces se nombra, pero sí es importante, que es una enzima. Y esta enzima se llama rubisco. Y esta enzima está en el cloroplasto también. Es una enzima muy importante porque ella en las primeras etapas de la etapa independiente de luz va a ayudar a la fijación del carbono, del dióxido de carbono. Entonces, por eso hay que nombrarla. De hecho, creo que el 2018 la pregunta decía así como, si una planta se bloquea la rubisco, ¿qué proceso se va a ver disminuido? Entonces, si alguien no tiene idea de qué es la rubisco, claramente no va a saber qué responder. Y la respuesta era que si la rubisco se bloquea, va a haber una menor fijación de dióxido de carbono. Por lo tanto, la segunda etapa se va a ver perjudicada. Entonces, enzima rubisco, que de hecho es la... Profe, disculpe, dígame. ¿existiría una menor fijación o una nula fijación? Dependiendo el contexto, si me dicen que me bloquean la rubisco, que no funciona, no hay fijación. Y si me dicen que disminuye la rubisco o es menos eficiente, habría menor fijación. Todo va a depender de nada. La rubisco es la enzima que tiene el nombre más largo. No me acuerdo específicamente, pero es como 1,5 dihidroxi o algo carboxilasa, oxigenasa o bueno, algo así, pero un nombre súper largo. 1,5 ribulosa, bueno, así, pero es de las enzimas con el nombre más largo, pero aquí finalmente se abrevia como rubisco. Y cuando Demre lo ha preguntado como rubisco. Así que ahí no se asusten con nombres químicos y todas esas cosas.
En la segunda etapa, la independiente de luz, dijimos que se ocupa el ATP, el poder reductor, que está dentro del cloroplasto que se produjo anteriormente, se ocupa el CO2, más la enzima rubisco y otros componentes más, pero que eso sí que nunca lo han preguntado. Y aquí ocurre un ciclo muy especial, que es conocido como el ciclo de Calvin. Entonces, tienen que recordar el nombre, porque a veces lo preguntan como etapa independiente o a veces como ciclo de Calvin. Entonces, ciclo de Calvin. Calvin, o también a veces, como el otro científico, ciclo de Calvin-Benson. Puede ser Calvin solo o Calvin-Benson. Y en este ciclo, que este círculo que está aquí representa ese ciclo, tenemos que se ocupa el ATP como energía, se ocupa el poder reductor, se ocupa el dióxido de carbono y la rubisco cataliza las primeras reacciones y como resultado de estas reacciones tenemos que se produce el principal producto de la segunda etapa, que es la glucosa. La planta realiza fotosíntesis para producir glucosa. Eso es lo que a ella le importa, porque esta es una molécula orgánica y un nutriente esencial para todos sus procesos. O sea, todo lo que ocurrió en las dos etapas tienen como objetivo la producción de glucosa. Eso sería a grandes rasgos. Aquí aparece que estas moléculas se reutilizan y después todo, pero no es relevante. Sí, la glucosa es el producto que tienen que tener siempre en consideración. Y la pregunta es, ¿y si la planta, por ejemplo, necesita producir fosfolípidos para su membrana plasmática de los cloroplastos? ¿De dónde saca esos fosfolípidos si la planta lo que produce es glucosa? Si la planta necesita proteínas, ¿de dónde las saca si la planta produce glucosa y no puede tomar las proteínas de afuera? Y tampoco se puede comer a algo porque ella no come a otros. ¿Qué hace si la planta produce glucosa? Aquí hay una respuesta. No puede absorber del suelo ácidos grasos, tampoco puede absorber proteínas del ¿Profe? suelo. Dígame, ¿Hay una relación con las bacterias en la fijación? tampoco. No. Bueno, tenemos que la planta lo que hace es esta glucosa la convierte en lo que ella necesita. Si ella necesita glucosa, ocupa la glucosa. Si necesita guardar energía, la glucosa la convierte, por ejemplo, en almidón. Si necesita reparar su pared celular, la glucosa la convierte en celulosa, juntando muchas glucosas. Si necesita proteínas, la glucosa la puede convertir en proteínas. Si necesita ácidos nucleicos, si necesita lípidos, cualquier molécula, esa glucosa la va a transformar, claramente no solita, sino con otros componentes más, la convierte en otros componentes orgánicos. Entonces, por eso la glucosa es tan importante para la planta, porque a partir de ella puede producir todo lo que necesita, todo. O sea, la glucosa es todo para la planta. Por eso, tanto proceso finalmente para producir glucosa. Entonces, no olviden este dato que les estoy dando porque en algunas pruebas, lo he visto varios años, por lo menos la última vez que lo vi fue hace 3 años atrás, la pregunta decía así como, creo que era, se producen lípidos, una cosa así, y como que uno dice, no, pero ¿cómo si la planta produce glucosa? Bueno, sí, en la fotosíntesis se pueden producir lípidos, una vez que está la glucosa, la planta va a tener ciertas rutas metabólicas donde la glucosa la convierte en lípidos. Entonces, sí, cualquier molécula orgánica proviene de la glucosa en la planta, o la mayoría de ellas, por lo menos. ¿Dudas? ¿Consultas aquí? Entonces, no olvidar reactantes y productos. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta para efectos de prueba. Voy a borrar estas rayas. Luego,
Aquí les coloqué lo mismo, solo que con monitos, y aparecen también algunos detalles, los nombres de las etapas, los componentes, todo eso. Aquí está el ciclo de Calvin, aquí está la Rubisco, que es la enzima. De hecho se escribe así, R mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y O mayúscula, porque cada uno representa una de sus características. Pero si la escriben con mayúsculas y mayúsculas da lo mismo. Al final es un nombre. Acá tenemos la ecuación de la fotosíntesis, que está balanceada. Es la ecuación resumida, porque la ecuación real de la fotosíntesis es gigante, 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 gigante. Creo que sería llenar esta diapositiva de letras, de números y todo. Es muy gigante. Pero finalmente esto es lo más importante. Tenemos que, a partir del agua y el CO2, utilizando energía del sol, la planta produce glucosa y libera oxígeno. Esta es la ecuación resumida de la fotosíntesis. Ojo, que la ecuación no me está mostrando la etapa dependiente o independiente. En general me está mostrando los reactantes y los productos principales. ¿Sí? Como para efecto de repasar, recomiendo revisar la ecuación, como decimos, ¿cuáles eran los reactantes? Aquí está, el agua, el dióxido de carbono, la energía del sol, y los productos, la glucosa y el oxígeno principalmente. Entonces, eso con respecto a la ecuación. Me acuerdo que años atrás habían preguntas así como súper fáciles que no la colocan lamentablemente, que era, decimos, ¿cuál de las siguientes es la ecuación de la fotosíntesis? Entonces, si uno se la aprendía, encontraba rápidamente la ecuación y eso era. Realmente colocaban muchas parecidas. No creo que lo pregunten este año, porque es como muy fácil. Ojalá lo pregunten. ¿Preguntas hasta aquí? Fotosíntesis, etapa dependiente de luz, independiente de luz. ¿No? Y lo último que les preguntan de fotosíntesis en el temario son los factores, dice, algunos factores que afectan la tasa fotosintética, o sea, que van a hacer que haya más o menos fotosíntesis. Tenemos que un factor importante es la intensidad lumínica o la intensidad luminosa, que se mide en watts. Fíjense que este gráfico, siempre que les muestren un gráfico de fotosíntesis, siempre en el eje Y va a estar la tasa fotosintética, o sea, cuánta fotosíntesis ocurre, y en el eje X va a estar alguna variable que va a ir cambiando. Entonces, vemos que a medida que cambia la intensidad lumínica, la tasa fotosintética va cambiando. Si vamos colocando cada vez mayor intensidad lumínica, ¿cierto? Vemos que la fotosíntesis mejora el rendimiento, cada vez más eficiente, más eficiente, más eficiente. Pero llega un punto en que a pesar de que yo aumento la intensidad lumínica, la fotosíntesis se mantiene constante. No hay aumento. Hasta un punto de quiebre donde, si yo continúo aumentando la intensidad lumínica, la fotosíntesis comienza a ser ya ineficiente y comienza a disminuir, incluso podría llegar a cero, lo cual podría quizás inferirse que la planta murió, por ejemplo, que el organismo murió o que algo le pasó. Por algo se detuvo la fotosíntesis. La explicación lógica o la típica es que la intensidad luminosa, si bien es muy buena, porque le entrega cada vez más energía a la planta, se pueden hacer más procesos y todo eso dentro de la fotosíntesis, llega a un punto que como es energía, se daña la planta, por ejemplo, se dañan los pigmentos, se puede dañar la clorofila, se pueden dañar algunos componentes como enzimas u otros, que al dañarse, claramente la planta pierde su eficiencia y por eso la fotosíntesis comienza a disminuir. Entonces, es bueno hasta cierto punto. Y luego de ese cierto punto, es malo. ¿Quién? La intensidad lumínica. Podría llevar incluso a daños irreparables en ese organismo. ¿Dudas de este gráfico? Estos gráficos recomiendo revisarlos, recontra revisarlos y mirarlos siempre, entenderlos, rayarlos, dibujarlos, porque siempre preguntan un gráfico
alguno de estos siempre aparece, o muy parecidos a ellos. Ya. El segundo factor que se suele analizar es la temperatura. En este caso, se está mezclando la temperatura con la intensidad luminosa, o sea, con el gráfico 1. Pero primero veamos solamente la temperatura sin ver el efecto de la intensidad. Siempre a menor temperatura, la fotosíntesis va disminuyendo. Porque recuerden que la rubisco es una enzima. ¿Y qué pasa con las enzimas cuando disminuye la temperatura óptima? ¿Se rompen? ¿Se desnaturalizan? ¿O se inactivan a baja temperatura? ¿Se inactiva? Se inactivan. Muy bien. Por lo tanto, si la temperatura óptima es menor, o sea, la temperatura está menor que la óptima, tenemos que esas enzimas se pueden inactivar y la planta va a tener menor tasa fotosintética. Incluso si la temperatura se mantiene y es una temperatura poco, es inusual en esa planta, la planta podría morirse. Si es una planta que está adaptada a clima frío o lo que sea, no hay problema. Pero si fuera una planta que es de clima templado y de pronto le cae nieve mucho tiempo, la planta se va a morir, claramente. O muy probablemente se va a morir. Pero si es una temperatura que baja por un momento, que es típico de esa baja, la planta no tiene problema, disminuye la fotosíntesis, pero no se muere. Cuando se alcanza la temperatura óptima, que es la que la planta necesita, claramente vemos que la fotosíntesis aumenta y llega a su punto máximo, un pic de mayor eficiencia. Así que aquí estaría todo bien. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la fotosíntesis. Pero hasta el punto óptimo, que sería la temperatura ideal para ese tipo de planta. Ojo que no todas las plantas tienen la misma temperatura óptima. Todo va a depender de dónde vive la planta. Y luego, si seguimos aumentando la temperatura, vemos que el proceso fotosintético comienza a ser poco efectivo y comienza a disminuir, a disminuir, y a disminuir, y a disminuir. ¿Cuál es la explicación? Dijimos que cuando la temperatura estaba muy baja de la óptima, las enzimas se inactivan. O sea, cuando se recupera la temperatura, se vuelven a activar, funcionan, todo bien, a menos que la planta se muera. Pero cuando la temperatura aumenta de la óptima, esto tiende a ser algo muy perjudicial. ¿Por qué? Porque recuerden que a mayor temperatura, las enzimas se denaturan o se desnaturan o desnaturalizan. O sea, que se rompen los enlaces de esa proteína y se pierde la estructura terciaria y podría llegar incluso a tener la estructura primaria y quizás nunca más volver a plegarse, en algunos casos muy extremos. O sea, la temperatura alta es dañina, nociva para las plantas. Entonces, eso. Por eso a veces ocurre cuando hay días de mucho calor, por ejemplo, y las plantitas están ahí a la deriva y no se les coloca mucha agua, cuando son plantas que uno tiene que cuidarlas como humano, a veces las plantas se secan y se mueren. Fue demasiada temperatura y muy poca agua tenían probablemente, que se dañaron sus componentes y la planta se murió. Y no se puede recuperar. Entonces, sobre la temperatura óptima, la planta podría morir y sus enzimas, sus proteínas, se desnaturalizan. Eso sería con la temperatura alta. Segundo factor que influye. Y si combinamos, en este caso, la temperatura con la intensidad luminosa alta y la intensidad luminosa baja, vemos que pasa lo mismo. A mayor temperatura, disminuye la fotosíntesis. Solo que siempre con intensidad luminosa alta, la fotosíntesis es mucho mejor. Obvio, porque llega más luz. Y con la baja, siempre es mucho menor, pero hay un poco de fotosíntesis. ¿Dudas hasta aquí? Son factores sagrados a recordar, estudiar, revisar y entender. Profe, una consulta, ¿se Dígame. puede inferir que la intensidad lumínica no es lo mismo que la temperatura? Por ejemplo, si, no sé, no sé cómo explicarme, pero a mayor temperatura no siempre hay una mayor intensidad lumínica, ¿cierto? A mayor general, o sea, a ver, debería ir como de la mano, esos factores deberían estar de la mano, por lo general.
A ver, Entonces, déjame profe, ¿es posible concluir que cuando la intensidad lumínica, o sea, en el gráfico, decae la tasa fotocinética, es lo mismo que cuando decae en la temperatura? sí, sí, esa sería una opción, sí. De hecho, acá vemos que a mayor intensidad lumínica, en el gráfico 1, sí tendríamos que inferir que hay mayor temperatura, porque claro, la luz del sol se asocia la temperatura, o sea, el calor, lo que puede entregar, todo eso, más la energía, o sea, energía y eso. Entonces, van juntos. Pero acá, a propósito, en este caso, a las plantas que tendrían que ser en condiciones de laboratorio, a una se le coloca una intensidad alta, que podría ser artificial, que es lo más probable, y a la otra baja, y se les colocan temperaturas claramente igual simuladas, similares. Entonces, para comparar. Pero si la planta estuviera en un ambiente normal, difícilmente va a pasar esto, a menos que la planta estuviera, por ejemplo, tapada por otras plantas, o tenga algo que bloquee la llegada de la intensidad luminosa. Pero eso sería en condiciones de laboratorio principalmente. Y por último, el gráfico 3 muestra otro factor muy importante en la fotosíntesis, que es la concentración de CO2. Este gráfico me está combinando dos factores, el CO2 con la temperatura, pero primero enfoquémonos solamente en la concentración de CO2. Vemos que a mayor cantidad de CO2, vemos que la fotosíntesis comienza a ser mucho más eficiente, aumenta la tasa fotosintética. Si seguimos aumentando el CO2, sigue aumentando la tasa fotosintética hasta un punto en que si aumentamos el CO2, la fotosíntesis no aumenta, se mantiene constante. Se mantiene constante, pero ojo, no disminuye, se mantiene constante, 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 constante. ¿Por qué? Les pregunto yo. ¿Por qué no disminuye y por qué se mantiene constante? ¿Porque se satura, profe? Porque se O sea, satura, ¿sí? Eso es verdad. Y también no disminuye porque el CO2 no tiene efecto nocivo, porque de hecho el CO2 es la materia prima para la fotosíntesis y de hecho la principal molécula para fabricar glucosa. Por lo tanto, sería un poco loco, por decirlo así, que eso frenara la fotosíntesis. Pero, como dice usted, se satura el, por decirlo así, como el sistema, el complejo enzimático, ya no se puede producir más glucosa hasta un cierto punto. O sea, si por ejemplo un cloroplasto, inventando nomás, fuera capaz de producir 3 glucosas en un minuto, yo no le voy a poder pedir a ese cloroplasto que produzca 20 glucosas en un minuto, porque su máximo son 3 glucosas. Entonces, eso sería la saturación. Pero si ya después terminó de producir la glucosa y ya se ocupó, ahora va a volver a ocupar el CO2 y se va. Pero si yo le sigo aumentando la concentración, va a seguir produciendo, pero a su rango. 3 glucosas, 3 glucosas, 3 glucosas, 3 glucosas. Y aunque yo le coloque 1 kilo de CO2, entre comillas, 1 litro creo que debería ser, de CO2, la planta no va a hacer más fotosíntesis. ¿Por qué? Porque ese es su máximo que puede fabricar. Y se satura el sistema, se saturan las enzimas y fabrican solamente a sus rangos óptimos. Pero como les decía, no es nocivo, o sea, la planta no se va a morir ni tampoco va a disminuir la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque es la materia prima más importante, o sea, tiene que aprovechar de ocupar todo lo que pueda. Entonces, estos son los 3 factores. Si combinamos la cantidad de CO2 con la temperatura, nos damos cuenta que independiente de cuál temperatura sea, vemos aquí que la temperatura mayor es mucho mejor. Esta planta probablemente es de un clima que tenga una temperatura similar acá, por eso con esa temperatura aumenta la fotosíntesis, pero vemos que el comportamiento del gráfico es igual. A 20 grados Celsius o a 30 ocurre que aumenta la fotosíntesis y después se mantiene constante. Y la explicación es la misma, que el sistema se satura porque la planta no puede producir más de lo que es su límite máximo de producción. Entonces, eso estaría ocurriendo en este gráfico. Y creo que eso sería con respecto a estos tres variables. ¿Hay más? Sí, hay muchísimas más, pero las otras
nunca he visto que las pregunten en pruebas. Por ejemplo, está un gráfico, es la concentración de oxígeno, que tiende a disminuir la fotosíntesis. Que cuando hay mucho oxígeno, la planta deja de hacer fotosíntesis, y si hay más oxígeno que CO2, la planta hace fotorrespiración, que energéticamente no es rentable, la planta pierde energía. También hay un gráfico de cuánta agua, que es parecido a este. Si yo aumento el agua, se mantiene constante siempre. Y también está la cantidad de sales minerales, que si disminuye las sales minerales, hay menos fotosíntesis. Pero como les mencionaba, esos factores nunca he visto que los pregunten en DEMRES. Siempre preguntan estos tres: intensidad lumínica, temperatura, concentración de CO2 o combinaciones de ellos. Por ejemplo, la intensidad lumínica con la temperatura o la temperatura con la concentración de CO2. Así Profe, que, dígame. ¿por qué la intensidad lumínica llega a un punto en donde empieza a bajar? Llega un punto porque la intensidad lumínica, como está involucrando energía, esa energía, al ser mayor, por decirlo así, más watts, comienza a dañar componentes de la planta, por ejemplo, los pigmentos, la clorofila. Y si se daña, claramente no va a funcionar y va a ser menos eficiente la fotosíntesis. También se podrían dañar algunas enzimas o algunos componentes fundamentales. Se podría incluso dañar el ADN, si es que eso lograra penetrar a la planta, a su núcleo, y dañar el ADN, entonces la planta podría incluso llegar a morir. Por eso disminuye tan notoriamente, llega prácticamente a cero. ¿Sí? Entonces, eso con Sí, gracias. respecto, de nada, eso con respecto a estos tres gráficos. Entonces, reitero, son los tres gráficos que les recomiendo revisar, estudiar, analizar, rayar, colocarles nombres, entender por qué pasa, interpretarlos una y otra vez, porque son los típicos gráficos que aparecen. ¿Más preguntas de estos factores? Entonces, eso sería respecto a los factores que afectan la fotosíntesis. Bueno, lo otro que venía son los ciclos, pero yo creo que lo voy a dejar para la próxima semana, porque igual sería mucho, pero demos una pincelada así bien general. Hasta aquí, hasta fotosíntesis, estamos hablando de flujo de energía. O sea, los organismos que hacen fotosíntesis toman energía del sol, la convierten en algún tipo de energía química contenida en moléculas, por ejemplo, dentro de la glucosa, moléculas de ATP, y esa energía ahora puede fluir a los otros seres vivos de ese ecosistema. Cuando el herbívoro se come la planta, toma glucosa, que va a estar ahí en proteínas, cualquier tipo de nutriente, y esos nutrientes llevan energía. Y esa energía venía del sol previamente. Cuando a ese organismo herbívoro se lo come un carnívoro, come proteínas, come distintos componentes, hay energía, y esa energía venía de la planta, y esa energía que tenía la planta venía del sol. Entonces, todo lo que me muestra fotosíntesis en este contexto, me muestra el flujo de energía principalmente. Pero cuando ya me meto en el tema de los ciclos de la materia, aquí también van a estar las plantas otra vez, pero acá lo que va a fluir, como les decía al principio, de forma cíclica, es la materia. Del ambiente, de lo abiótico, pasa a lo biótico, a los seres vivos, y de los seres vivos pasa a lo abiótico, o sea, al ambiente. En el temario de este año aparecen, los ciclos los habían quitado hace como 3 años más o menos, no los preguntaban. Y ahora este año los agregaron de nuevo, pero solamente preguntan 3 según el temario: ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, ciclo del carbono y ciclo del agua. Ciclo del carbono y del agua son los más fáciles, nitrógeno y fósforo un poco más complicados, y el nitrógeno mucho más complicado que el del fósforo, porque tiene muchos nombres. Yo digo que no se asusten tanto con los nombres, más bien entiendan lo general de cada proceso. Entonces, aquí tenemos el del nitrógeno como detalle, porque dije lo vamos a ver en la próxima clase. Como detalle, el nitrógeno viene de la atmósfera, o sea, está aquí, esa es su fuente, ciclo del nitrógeno. En el ciclo del carbono, el carbono también viene de la atmósfera, es su fuente principal. Ciclo del agua, tenemos que el agua claramente viene de las fuentes de agua, ríos, mar, etc.
Entonces, ahí estaría su fuente. Y el ciclo del fósforo, la fuente se encuentra en la Tierra, en distintas rocas, donde hay fósforo. Entonces, hay que tener claridad en eso. En cada ciclo va a haber una fuente principal de ese elemento. Fósforo terrestre, agua, claramente van a ser de las fuentes de agua, carbono, atmósfera, y nitrógeno también, atmósfera. Pero los detalles los vamos a ver en la próxima clase, y voy a buscar también ejercicios de fotosíntesis para que los puedan trabajar, y ahí podamos revisar preguntas tipo de EMRE